amados, qué bueno es estar aquí con ustedes. It's so great to be with you guys today. Damos gracias al Señor por permitirnos levantarnos hoy, So we give thanks to God for letting us wake up today ver el sol una vez más and to see the sun one more time y poder reunirnos juntos en su presencia. and to be able to get together in His presence. Tenemos muchas razones por las que glorificar al Señor nuestro Dios. We have so many reasons to be able to glorify our Lord. Vamos a orar para luego entrar en materia. And so we're going to pray and then we are going to begin our study. Sí, quiero invitarles a ponerse sobre sus pies So I want to invite you to stand up y vamos a orar para que el Señor nos hable. and we are going to pray that the Lord would speak to us. Les recuerdo que cada vez que un predicador se para aquí, And so I remind you that every time that a pastor stands up here to preach, realmente el predicador no tiene la capacidad de iluminar a nadie aquí. that really the preacher doesn't have the ability to illuminate anybody here. Nosotros solamente podemos hablar la palabra de Dios. We can only speak the word of God. Así que debe haber una expectativa de parte del pueblo, And so there should be an expectation on the part of the people, de parte de cada uno de nosotros. or on the part of every single one of us Cada here. uno debe estar diciéndole al Señor, Señor, háblame. Every one of us should be asking the Lord to speak to us. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. We can't remain with our arms crossed. No podemos tener una actitud de apatía We can't have an attitude of apathy o de pasividad, or to be passive. sino que debemos ser proactivos en clamar al Señor But we must be proactive in calling out to the Lord, para que el Señor nos hable a través de instrumentos de barro. that the Lord may speak to us through instruments of clay. Así que quiero invitarles de verdad a orar por mí, pero también por el corazón de cada uno de nuestros hermanos. So I want to invite you to pray for me, but also for the hearts of every single person here. Padre amado, santificado sea tu nombre esta mañana. Lord, sanctified be your name. Tú eres Dios, Señor. You are God, Lord. Y el hecho de saber que tú eres Dios debería producir en nosotros adoración. And the fact to know that you are God should produce within us worship. Nuestra teología no está para darnos más conocimiento, Our theology is not to give us more knowledge, sino para producir en nosotros humildad, adoración y alegría en tu presencia. but to produce within us humility and worship and joy in your presence. Padre, ilumina nuestros ojos, So illuminate our eyes, los ojos de nuestros corazones, the eyes of our hearts, para que podamos verte tal como tú eres, so that we Señor, can see you just as you are, y podamos caer delante de ti en adoración. and we can fall before you in worship. Padre, el hombre vivirá no solamente de pan, sino de cada palabra que sale de tu boca. And so man will live not only by bread, but on every word that comes out of your mouth. Señor, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, alimentanos hoy. And so, Lord, we ask it in the name of Jesus Christ that you would bring us nourishment today, Alimentanos con tu palabra, Señor, that you would bring us nourishment from your word, para que podamos crecer a la imagen de tu Hijo Cristo Jesús. so that we may grow in the image of your Son, Jesus Christ. Señor, no hemos salido de nuestras casas para escuchar cuentos ni filosofías de hombre, ni a un hombre. And we haven't left our homes to listen to stories of man. Estamos aquí porque tenemos la expectativa que cada vez que 2 o 3 se reúnen en tu nombre, tú estás en medio de ellos, como tú has prometido en tu palabra. And so we come here because we have the expectation of the promise that wherever 2 or 3 are gathered in your name, that you will speak. Qué bueno saber que tú estás aquí con nosotros, And Señor. so how good to know that you are here with us. Y donde tú estás hay libertad, And where you are, there's freedom, hay transformación, there's transformation, hay sanidad, there's healing, hay esperanza, there's hope, hay gozo, there's joy, hay vida, there's life, vida abundante. there's abundant life. Padre, bendícenos con tu palabra, And so bless us with your word, edifícanos, edify us, transfórmanos transform us. en el nombre de Cristo Jesús, In the name of Jesus Christ, para tu gloria, Señor, for your y glory la expansión de tu reino. and the expansion of your kingdom. Amén. Amen. Ok, se pueden sentar. You may be seated. Bueno, el domingo pasado nosotros no tuvimos nuestro culto así, presencial. So last Sunday we didn't have our service in a present form like Tuvimos today. un culto en línea. We had our service online. Y el domingo pasado nosotros estuvimos hablando sobre nuestra visión y sobre nuestra misión. And last Sunday we were talking about our vision and our mission.
si bien es cierto que esas cosas son muy importantes para nosotros, And so if it's true, those things are very important for us. nuestros valores también son muy importantes para nosotros. Our values are also very important for us. De hecho, hoy nosotros queremos tomar unos minutos para recordarles a ustedes cuáles son nuestros valores, And so today we want to take a few minutes and remind you guys of what our values are. cuáles son nuestros valores como iglesia. What are our values as a church community? La visión nos dice hacia dónde nos dirigimos como cuerpo, como comunidad, And so our mission tells us where we are going as a community, pero los valores nos dicen qué tipo de personas deberíamos ser en el camino. but our values tell us what type of person we should be along the way. En otras palabras, nuestra misión nos da una visión panorámica de nuestro destino. So our mission gives us a panoramic vision of our destination. Con nuestra misión tenemos una imagen clara del destino que tenemos. And so with our mission, we have a clear vision of where we are going. Pero son nuestros valores que nos dicen cómo debemos caminar y qué tipo de personas debemos ser para poder llegar a nuestro destino. But our values tell us the type of people that we should be in order to arrive at our destination. La desintegración social de la sociedad postmoderna es un asunto sin precedentes. And so the social disintegration of our postmodern world is something that we've never seen before. Sociedades y países que por centenares de años Societies and countries that for many, many years fueron practicantes y promotores de algunos principios han decidido separarse de esos valores y principios. that practice certain values for many years have decided to now separate themselves from those values. Han decidido divorciarse de ellos, They've decided to divorce themselves from those values, abandonándolos y abrazando otras cosas, abandoning those values and embracing other things, abrazando un estilo de vida muy egoísta, embracing a very selfish style of life, enfocado en el individualismo y el relativismo. focused on relativism and individualism. Ahora bien, al hablar con cualquier persona de nuestra época, So if you talk to any person in our time, si tienes una conversación no superficial con cualquier hombre, if you have a deep conversation with anybody, te darás cuenta que en el corazón del hombre moderno o del hombre de nuestra época hay un gran vacío de valores. you will realize that in the heart of the postmodern man, there's a big absence of values. En el corazón de nuestras familias hay un gran vacío de valores. In the heart of our families, there's an empty spot where Por- the values should be. Por lo que no es posible separar realmente la crisis de valores de la crisis social que nosotros experimentamos. And so it's impossible to separate the crisis of values and the social crisis that we are currently experiencing. Así que realmente el problema social que nosotros tenemos en la República Dominicana y en otros países no es menos ni más que un problema de valores. And so really the social crisis that we have here in the Dominican Republic and all over the world is nothing more than an absence of values. Hubo una alteración fuerte en el sistema de valores que el país tenía o que los países tenían antes. And so there was a big rift in the system of values that all countries had beforehand. De hecho, algunos filósofos y antropólogos están hablando de una metamorfosis social y cultural. And in fact, there are many philanthropists that are talking about just kind of like Metamorphosis. a metamorphosis of values all around the world. Al referirse o al pensar por lo menos en los últimos 30 años. When they look at the last 30 years. Eso nos dice el problema que nosotros tenemos, And so that tells us the problem that we have, el tamaño del problema, the size of the problem, pero también la raíz del problema. but also the root of the problem. Es difícil imaginar cómo sería una persona sin ningún valor. And so it's difficult to imagine how a person would be that has no value. Es casi imposible, It's impossible to imagine porque los valores fundamentales son lo que algunos llaman los pilares de la humanidad. because fundamental values are what some call the pillars of humanity. O es difícil imaginar una organización próspera y exitosa And so it's- sin valores fundamentales. So it's difficult to imagine a prosperous organization without fundamental values. Es simplemente imposible. It's simply impossible.
No puede ser una organización próspera y exitosa sin tener valores fundamentales. They can't be an organization with success and prosper if they don't have fundamental values. Los valores son como una serie de principios, And so values are really just a series of principles, principios universales que por lo que nosotros nos regimos. and they're universal principles for which we live by. Y nos sirven de guía para nosotros saber hacia dónde vamos And so they provide us a guide so that we know where we are going y saber cómo conducirnos bien en la casa, en la familia, en la iglesia and to know how to act in our house, in our church, y en la comunidad más grande. and in the communities where we find ourselves. Imagínense una pequeña comunidad sin valores. And so think of a small community that has no values. ¿Qué harían las personas? What would the people do? Si alguien te habla mal y te ofendes, ¿qué tú le harías a esa persona? If somebody speaks poorly to you, what would you do to that person? No tienes ningún valor. You don't have any value. Tienes hambre y tu vecina tiene comida, pero tú tienes hambre. ¿Qué tú harías? And so you are hungry and your neighbor has food and you have no value, what would you do? Ves a alguien, te cae mal y te entra una idea, éntrale a golpe. ¿Qué tú harías? And so you come across someone and you don't really like them and you want to hit them, what do you do? No, alguien se rió, pero eso ha pasado. Yo recuerdo una vez, yo vi a alguien y como que se me metió la idea, darle un golpe en la cara. Y So yo, you pero may ¿de dónde laugh. me vino esa idea? You may laugh, but that happens. One time the thought came into my mind, oh, I should hit this person. Y yo tuve que reprender la idea And I had to rebuke the idea porque se me metió en la cabeza. because it just went into my head. En otras palabras, sin los valores fundamentales no sabríamos qué hacer en cada momento. And so in other words, if we don't have fundamental values, then we don't know what to do in each and every moment. No sabría cómo dirigirnos en la vida, We don't know how to direct ourselves in life, cómo relacionarnos con otras personas, how to have relationships with other people, cómo vivir en comunidad. how to live in community, O tal vez haríamos cualquier cosa or maybe we would do anything sin pensar en las consecuencias. without thinking about the consequences. Entonces, yo creo que es importante So I think it's pensar important constantemente en nuestros valores. to constantly think about our values. Damos gracias al Señor por darnos visión, So we thank the Lord for giving us vision, pero creo que una comunidad impulsada por los valores es mejor que una comunidad impulsada por una visión clara sin valores. but I think that it's more important for us to be a community that is pushed by our values than a community that's only pushed by vision without values. Porque tú puedes tener, por ejemplo, a un líder carismático con una gran visión, Because you can have a charismatic leader with a great vision, por ejemplo, Hitler, for example, Hitler, que tenía la capacidad de motivar y de inspirar a millones de personas. that had the capacity to motivate and inspire millions of people. Pero su visión era una visión que no tenía valores fundamentales. But his mission was not based on fundamental values. Entonces su visión terminó afectando y dañando a más personas And, que cualquier otra cosa. and so his mission ended up hurting more people than anything else. Cuando nosotros nos ponemos a leer la Biblia o a estudiar la Biblia, And so when we decide to read the Bible, es interesante ver qué hizo Dios cuando formó al pueblo de Israel. it's interesting to see what God did when he formed the people of Israel. Lo primero que Dios hizo al formar al pueblo The first thing that he did when he was forming the people realmente fue inculcarle al pueblo algunos valores fundamentales. was to give them a few fundamental values. Les dio los 10 mandamientos He gave them the 10 Commandments, y algunas otras leyes. and he also gave them a few other laws. Pero muy interesante, el Señor no solamente les inculcó esos valores, But not only did he give these values to them, pero también el Señor les encomendó la transmisión de esos valores de generación a generación. but he also made it so that those values would be given and passed along from generation to generation. En otras palabras, cada generación tenía la responsabilidad de transmitir los valores recibidos por la generación anterior a la generación posterior. And so in other words, each generation had the responsibility to pass along those values to the next generation. Y en el Nuevo Testamento llegamos al Nuevo Testamento y vemos a Jesús. And so then we arrive to the New Testament and we see Jesus. Jesús en el escenario. And we see Jesus in the scene. Y luego vemos a una iglesia, la iglesia primitiva. And then we see the early church, Una iglesia centrada en valores. a church that was focused and centralized on values. De hecho, cuando uno lee el Nuevo Testamento, tú no vas a ver
un enunciado de visión, lo hay de manera implícita, pero no de manera explícita. In fact, when you read the New Testament, you're not going to see this announcement of a vision in an explicit way. Instead, it's implied implicitly. Hay un enunciado de misión muy claro en Mateo 28, In Matthew 28, there's a very clear announcement of the vision. pero a lo largo del Nuevo Testamento, cuando uno observa la iglesia, uno ve a una iglesia actuando por valores, por algunos valores específicos. But throughout the New Testament, what we see is a church that is acting upon values. Y esos valores realmente eran valores que Jesús les había modelado. But really, these values were things that Jesus had modeled, Valores que ellos habían aprendido del Señor. values that they had learned from the Lord. Y ellos estaban dispuestos a ser incomodados, And they were open to being uncomfortable, golpeados to being abused, y perseguidos con tal de no solamente vivir conforme a esos valores, pero también de promover esos valores. and to be persecuted by these values that they were willing to live by. Por esos valores ellos crecieron, And because of these values, they grew, se multiplicaron, they multiplied, trastornaron el mundo and they transformed the world, y fueron maltratados también, and they were persecuted as well, perseguidos treated poorly, y conquistaron todo el imperio romano sin armas ni violencia. and they were able to conquest the whole Roman world without weapons, Y ojo, sin poder político. and also without political power. Esto debería producir en nosotros un wow. And so that should make us be astonished. Un grupito de hombres comunes y corrientes, hombres y mujeres, A group of common men and women sin muchos recursos económicos, without very many economic resources, sin influencia política, without political power, y ellos conquistaron a todo un imperio. and they conquested an entire Roman world. ¿Cómo lo hicieron? And how did they do it? Bueno, ellos solamente observaron la vida, el ministerio de Cristo Jesús y ellos replicaron y reproducieron esto, viviendo conforme a los valores que ellos habían aprendido. They observed the life and ministry of Jesus Christ, and they imitated that, implicating those values in their own lives. Y esto nos habla del poder de los valores. And that talks to us about the power of values. Nosotros podemos hacer mucho ruido por las redes sociales. We can make a lot of noise on social media. Podemos incomodarnos y poner un mensaje hoy, otro mensaje mañana. We can make ourselves uncomfortable, and we can put a message today Pero and another tomorrow. les tengo mala noticia. But I have bad news for you. No cambiaremos la sociedad, ni a nuestros hijos, ni a la sociedad posteando por Facebook o por Instagram. But we're not going to change the world of our families or of the world by posting things in social media. La buena noticia es que independientemente de quién seas, de quién eres, The good news is that independently of who you are, si vives conforme a estos valores If o you- si creces en tu práctica de estos valores, If you puedes live- ser un agente de transformación. if you live according to these values, then you can be a person who promotes change. Estos valores no están determinados ni por la cultura, These aren't determined by culture, así que si eres haitiano, no importa, si eres dominicano, no importa, americano, no importa, si eres africano, tampoco importa. so it doesn't matter if you're Dominican, Haitian, American, African. No están determinados tampoco por la religión. It's also not determined by religion. Si practicas estos valores, If you practice these values, van a traer sus buenas consecuencias también. then they are going to bring their good consequences as well. Tampoco tiene que ver por ningún otro condicionante. It's also not dependent on any other conditional thing. Son valores innatos a la iglesia de Cristo, They are values that are innate in the Church of Christ, innatos al reino de Dios mismo, innate to the kingdom of God, perdurables en el tiempo and they stand the test of time, y trasladables a cualquier lugar, a cualquier espacio, and they can be given and lived by in any geographical place en el mundo entero. in the entire world. Entonces, si estás pensando, bueno, yo realmente no soy de esta cultura, no puedo tener un impacto aquí, esto cancela tu excusa. And so if you're thinking, no, I'm not of this culture, I can't have an impact here, then that cancels your excuse. Obama, tú vas primero que yo. Una de las preguntas que yo me he hecho, y tal vez algunos de ustedes se han hecho, es ¿cómo produjo Jesús a los discípulos que luego impactaron y luego transformaron vidas y comunidades enteras?
And so one of the questions you may have asked yourself is, how did Jesus disciple his disciples so that they may later transform others' lives? Porque a veces cuando nosotros pensamos en los discípulos de Jesús, cuando pensamos en Pablo, en Pedro, en Juan, en nuestra cabeza pensamos que eran extraterrestres. Because sometimes when we think of the disciples, when we think of Paul, when we think of Peter, we sometimes think that they were these extraordinary men out of this world. Eran hombres como nosotros, But they were men just like us, con problemas, con debilidades, con pecados, con necesidades de ser rescatados por la gracia de Dios. with problems, with weaknesses, and with needs to be rescued by God. Eran hombres con dudas, They were men with doubts. eran hombres con muchas necesidades, a veces hasta necesidades económicas. They were men with many needs and sometimes even economic needs. ¿Cómo esos hombres llegaron a impactar a sus contextos inmediatos, pero también impactar a personas que vivían lejos de ellos y a comunidades enteras? And so, how did these men end up transforming the communities that they lived in, but also communities that were farther away? ¿Cómo Jesús los formó? How Bueno, did Christ form them? Jesús realmente vivió su vida, organizó toda su vida en torno a una sola cosa, a la voluntad del Padre. And really, Jesus lived his entire life based on one thing, and that's the will of God. Y esto debería llevarnos a hacernos una pregunta. And so that should make us ask a question. Como el cuerpo de Cristo, As the body of Christ, ¿organizamos nosotros nuestras vidas alrededor o al derredor de las enseñanzas y la vida de Jesús? as followers of Jesus, do we organize our lives around the teachings of Jesus Christ? ¿Organizamos nuestras vidas nosotros en torno a los valores que Jesús modeló para los discípulos? Do we organize our lives based on the values that Jesus taught his disciples? Y yo sé que esto no es un asunto que nosotros vamos a poder hacer de un día para otro. And I know this is not something that we're going to be able to do from one day to the next. Eso es algo progresista, It's a progressive change. algo progresivo, que toma tiempo, ¿no? It takes time. Pero el asunto es que nosotros debemos tener en nosotros esa pasión y ese deseo. But we should have this passion and this desire within us. Miren, para los amantes de teología que se encuentran aquí, For those that love theology here, quiero decirles que nuestra teología puede impresionar a las personas, I want to tell you that our theology can impress people, pero no transformará ni a una sola mosca, but it won't transform a single fly a menos que sea respaldada por nuestros valores, esos valores que encontramos en el Nuevo Testamento. unless it is backed by our values that we find in the New Testament. Esto es verdad para mí And that's true for me, y esto es verdad para cualquier otra persona and it's true for everyone else que here se identifica como creyente. that identifies themselves as a believer. Podemos jactarnos de nuestra teología, We can pour theology within ourselves. jactarse. We can be overflowing with theology. Am, y aún así, realmente no impactar a las personas. And we really won't be able to still impact people. Porque si hay una desconexión comunal, Because if there's a ¿existe esa communal palabra? disconnection entre nuestra teología y nuestra práctica, between our theology and our practice, entonces en vez de afectar o impactar de manera positiva, eso terminará confundiendo a las personas. and so instead of impacting in a positive way, it's going to end up confusing people. Así que nosotros necesitamos organizar nuestras vidas en torno a estos valores. And so we need to organize our lives in accordance with these values. Les voy a dar un ejemplo. Podemos decir que valoramos la Biblia. And so we can say that we value the Bible, Podemos decir que somos estudiosos de la Biblia. and we can say that we study the Bible, Pero si no organizamos nuestras vidas en torno a las enseñanzas bíblicas, but if we don't organize our lives around the values of the Bible, ¿qué van a pensar nuestros hijos que What nos are- están viendo? what are our children going to think that are watching us? ¿Qué van a pensar las personas que nos conocen What are people going to think who know us? y ven esa incongruencia entre nuestro presunto amor por la Biblia And see this incongruence with our supposed love for the Bible y una vida totalmente desconectada a las enseñanzas de la Biblia? and a life that's completely disconnected from the teachings of the Bible? Realmente no vamos a impactar a nuestros hijos. Really, we're not going to impact our children. Al contrario, On the contrary, podemos crear en nuestros hijos apatía,
we're going to create in our children apathy. Podemos crear en nuestros hijos una pasividad total. We can create within our children passivity. Así que la proclamación verbal del Evangelio, So the proclamation of the gospel, sin la demostración de estos valores without the demonstration of these values y los principios del Evangelio, and the principles of the gospel, crea confusión, make confusion, incredulidad incredibility, y apatía. and apathy. La verdadera transformación True transformation es producto de dos cosas. is a product of two things. Producto de la proclamación verbal del Evangelio A product of the true proclamation of the gospel y de la manifestación de los valores y los principios del Evangelio and of the manifestation of the values of the gospel a través del pueblo del Señor. through the people of God. Los valores realmente son importantes para nosotros porque nos identifican como familia. And really, values are important to us because they identify us as a family. Aquí hay personas de diferentes trasfondos Here, there are people from lots of different backgrounds, y hay personas con diferentes personalidades. and there are people with lots of different personalities. Hay personas que usan métodos diferentes. There are people who use different methods. Por ejemplo, para evangelizar, algunos de ustedes pueden ser más extrovertidos, For example, some people to evangelize, they may be more extroverted. otros pueden ser más relacionales, Other people may be more relational. otros pueden ser más reservados y invitan a una sola persona a su casa y tienen que hablar primero, etcétera. Others may be more reserved and invite just one single person to their house and they speak a lot beforehand. Entonces, somos una comunidad diversa. So we are a very diverse community. ¿Y qué es lo que nos une realmente? And what is it that really brings us together? Bueno, nuestros valores nos unen como comunidad. Really, our values bring us together as a community. Los creyentes judíos y los creyentes gentiles tenían una unidad, The Jewish and Gentile believers really had a unity among them. no uniformidad, It wasn't that they were uniform, pero una unidad. but they were unified. Ellos tenían diferentes trasfondos culturales, They had different cultural backgrounds, diferentes trasfondos socioeconómicos, different socioeconomic backgrounds, diferentes maneras de hacer las cosas, different ways of doing things, pero but tenían la misma misión, they had the same vision, tenían los mismos valores, they had the same values, los mismos valores fundamentales. the same fundamental values. Entonces, nuestros valores nos unen como comunidad. So our values unify us together as a community. Y mi oración hoy And so my prayer today es que conozcas, no con la cabeza, is that you may know, not with your head, y no es que yo esté en contra de la cabeza, and it's not that I'm against the head, sino es por experiencia que estoy hablando. but it's because of experience that I'm speaking. Yo soy muy de aquí, I'm very much a person of the head, pero me he dado cuenta que en el caminar cristiano but I've realized that in the Christian walk, el conocimiento intelectual no es suficiente. intellectual knowledge is not sufficient. Ustedes saben las veces que yo tengo una idea clara intelectualmente hablando, Do you know how many times I have a very clear intellectual idea in my mind, y en la práctica me comporto como un niño, but in practice I behave like a child porque no encuentro la forma de reconciliar mi conocimiento intelectual con realmente con el corazón. because I don't find the way to be able to put together the idea I have in my head with what comes from the heart. Entonces mi corazón es que conozcas nuestros valores And so my con la heart, cabeza y con el corazón. so my desire is that you would know our values both with your head and your heart. Y espero que tu corazón late más rápido al escuchar cada uno de los valores. And I hope that your heart beats faster the more that you listen to each and every value. Porque esto es más que conceptos. Because it's more than just a concept. Esto debería ser en nosotros un estilo de vida. It should be a very style of life. Todos debemos estar creciendo constantemente en la práctica de estos valores. We should all be constantly growing in the practice of these values. Porque esto es lo que nosotros somos como iglesia. Because that is who we are as a church. Y estos valores deben estar en nuestras entrañas como comunidad. And so those values should be embedded deep within us as a community. Y al pensar en producir y hacer discípulos, And so as we think about producing and making disciples, nosotros deberíamos esperar
reproducir y hacer discípulos con este tipo de ADN. We should desire to make disciples with this type of DNA. Entonces, ¿cuáles son nuestros valores? So what are our values? Bueno, hoy yo solamente voy a cubrir una parte So today I'm just going to go over a small part para poder terminar temprano to be able to finish early, y luego seguiremos. and then later we will keep going. Obama, tú todavía estás primero que yo. Tú tienes que estar en Jesucristo. Nuestros valores. Vamos a comenzar con la piedra angular de la fe cristiana. And so we are going to start with the very center of the Christian faith, Jesucristo. and that's Jesus Christ. Valoramos a Jesús más que cualquier otra cosa. And so we value Jesus Christ more than any other thing. Y al decir esto, yo sé que algunos de ustedes tal vez se van a sentir condenados porque pueden ver la falta de amor en su corazón por el Señor. And so I know that some of you may feel condemnation because maybe you feel the lack of love for the Jesus in your heart. Quiero animarte si te sientes así, But I want to encourage you by saying this, diciéndote que yo también muchas veces me siento como tú. by saying that I as well feel just like you. Esto no se trata de que nosotros somos una comunidad perfecta. This doesn't mean that we are a perfect community. Sería yo el mayor mentiroso si les digo que yo cumplo esto a la pie de la letra, I would be the greatest liar if I al said pie de la letra. that if I had every single one of these things perfect. Pero estas cosas deben estar en nuestros corazones. But these things should be in our hearts. Debemos anhelar estas cosas con pasión. We should desire these things with passion. Cuando nos desviamos de ellas, debemos tener el deseo de regresar y reencontrarnos con estos valores. And when we go off the path, we should have the desire within us to come back to these values once again. Entonces deseamos realmente amar a Jesús And so we desire to truly love Jesus Christ y crecer en nuestra devoción a Él. and to grow in our devotion to Him. En el capítulo 15 de Juan, In chapter 15 of the book of John, él nos dice que realmente sin Jesús nosotros no podemos hacer absolutamente nada. he tells us that without Jesus, we can do absolutely nothing. Y esta palabra nada And this word, nothing, en el griego in the Greek, significa means nada. nothing. Yo sé que algunos de ustedes estaban esperando una palabra código, I know some of you were waiting for a code word, pero realmente significa nada. but it literally means nothing. Nosotros no podemos producir nada de valor eterno sin Jesús. We cannot produce anything of eternal value without Jesus. Entonces creemos que Jesús es el Hijo eterno del Dios Todopoderoso, And so we believe that Jesus Christ is the eternal Son of the all-powerful God. el Mesías prometido del Antiguo Testamento. He's the promised Messiah from the Old Testament. Más que cualquier actividad religiosa, nosotros queremos estar a los pies de Jesús. More than any religious activity, we want to be at the feet of Jesus. Queremos pasar tiempo con nuestro Maestro y nuestro Señor We want to spend time with our teacher and y our Lord seguirlo. and to follow Him. Ustedes conocen la historia de Marta y María, ¿verdad? You know the story of Mary and Martha. A veces yo me encuentro en este lugar. And so sometimes I find myself in this place. Si tú eres una persona con liderazgo, If you are a person with leadership, una de las tentaciones es querer estar haciendo cosas, one of the temptations is to desire to do things, querer estar ocupado, to want to be busy porque tienes que resolver cosas. because you need to resolve things. Y a veces en nuestro afán por resolver cosas, por ser productivos y ocupados, And sometimes in our desire to be busy and productive, dejamos de hacer lo más importante, we stop doing the most important thing. contemplar a nuestro Señor And Jesucristo, that's to contemplate our Lord Jesus Christ, pasar tiempo con Él, to spend time with Him, aprender de Él, to learn from Him, entregarle a Él todas nuestras cargas y preocupaciones. and to give to Him all of our burdens and Así all of que our worries. nosotros queremos refugiarnos en Jesús. And so we want to find refuge in Jesus. Cada vez que nos sentimos inseguro, Every time that we feel insecure, incierto, unsure, sucio, dirty, inquieto, worried, entonces nosotros queremos refugiarnos en Él. then we want to find refuge in Him. Nuestra teología, en una palabra, Our theology, in one word, Jesucristo. is Jesus Christ. Él es nuestra teología. He is our theology.
resumida en una palabra, if we resume it to one word, queremos permanecer en Él we want to abide in Him como comunidad, as a community, como individuos. as an individual. Queremos ser transformados a la imagen del Hijo de Dios, We want to be transformed into the image of the Son of no a la God, imagen de ningún hombre. not into the image of Mire, any yo no person. quiero que nadie me vea y quiera ser como yo. And so I don't want anybody to see me and want to be like me. Es más, yo creo que como líder mi trabajo es ayudarte a ti a encontrarte y a ser tú. And so I think that my job as a leader is to help you find who you are. Entonces queremos que todos sean transformados a la imagen de Cristo And so we want everyone to be transformed into the image y of Jesus vivir Christ, de acuerdo a sus enseñanzas and to live it according to His teachings, y presentar a Jesús a aquellos que no lo conocen, and to present Jesus to those who don't know Him. porque Jesús es todo para nosotros. Because Jesus is everything for us. ¿Cómo no hablar con los demás acerca de Jesús? And so how are we not going to talk to others about Jesus? Entonces Jesús es nuestro valor más importante, And so Jesus is our most important value. es nuestro valor angular, como la piedra angular. And so it's the value that is our rock. Después de Jesús, la After Biblia, Jesus is the Bible. valoramos la palabra de Dios. We value the Word of God. Creemos que la Biblia es la palabra inspirada de Dios, We believe that the Bible is the inspired Word of God, autoritaria. that it's authoritative. En otras palabras, aquí la autoridad no es Stanley, no es ningún otro líder, la autoridad es Cristo Jesús y su palabra. For example, here, there is no authority that is found in a leader. Instead, our authority is found in Jesus Christ and the Bible. Y todo el cuerpo debe someterse a la palabra del Señor y al Señor nuestro Dios y nuestra cabeza. And the whole body should submit themselves to the Word of God and to the Lord Jesus Christ. Creemos que la palabra de Dios es absolutamente infalible. We believe that the Word of God is Cre- infallible. Creemos que es viva, We believe that it is living, eficaz, that it is edifying, eternamente confiable, and it is eternally confident, más poderosa que una espada de doble filo, more powerful than a double-edged sword, sin error alguno, without any errors, por lo menos en el manuscrito original. or for at least in the original manuscripts. Entonces, la palabra de Dios se convierte en nuestra fuente de suprema revelación de Dios. And so the Word of God becomes our fountain and our source of all knowledge. Y por lo tanto es nuestra regla And it's also our rule to follow. infalible de fe y de práctica. And it's infallible and has faith and practice. Y es necesaria para nosotros crecer en gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. And it's necessary for us to grow in grace and our knowledge of Jesus Christ. Y luego valoramos la comunidad. Ahora Obama no avanza cuando tiene que avanzar. We also value community. Valoramos la comunidad. We value community, Nos comprometemos el uno con el otro. and we commit ourselves to each other. Creemos que Dios nos llamó a su misión juntos, nunca solos. We believe that God called us to His mission together, never alone. Y nosotros creemos que somos miembros de la nueva comunidad diversa que Dios está creando en su Hijo. And we believe that we are members of a new, diverse community that God is creating through His Son. Creemos que Dios no tenía la intención de que estuviéramos solos And we believe that God did not have the intention for us to be alone, o de que estuviéramos aislados por grupos étnicos. or that we should be isolated by ethnic groups. Creemos que el aislamiento, We believe that isolation la competencia entre nosotros and competition between us por dones, for gifts, por bendiciones, blessings, a personalidades, personalities, son cánceres en el cuerpo de Cristo. are cancer among the body of Christ. Y debemos evitar estas cosas a And toda costa. we should try to not be around those things at any cost. Valoramos la amistad de cada hermano, And so we value the friendship of every single brother and la sister, vida de cada persona en medio nuestro. and the life of every person in our Y community. esto debemos revisar nuestro corazón, And so we should address our hearts, porque desde el mío hasta el tuyo hay una tendencia de valorar a aquellos que se parecen más a nosotros. because in my heart and in your heart, it's easiest for us to value those who look most like us. Y a veces el parecer más a nosotros no tiene nada que ver con el color, And that doesn't necessarily mean have anything to do with color, sino con el estatus también. but also because of status. Entonces,
nosotros valoramos a cada persona. So we value every single person. Valoramos su amistad, We value their friendship, su vida, their life, la gracia de Dios en cada persona the grace of God in every single y person, los dones que Dios le ha dado a cada uno de ustedes. and the gifts that God has given to each and every one of you. Y queremos que cada persona tenga un espacio en la comunidad para manifestarse y manifestar la gracia de Dios en su vida. And so we want every person to have a place in the community to be able to manifest the grace of God in their own life and in the community. Así que si estás aquí So if you're here, y te sientes menos que yo o menos que otras personas, and if you feel less than those around you, yo acabé de atacar esa excusa y acabar con esa excusa. I just told you that that's not an excuse. La destruí. I destroyed it. ¿Por qué? Porque somos una comunidad, Because we are a community, somos una familia we are a family, y cada uno ha recibido dones de parte del Señor and every single person has received gifts from the Lord, y cada uno es importante en el contexto de nuestra comunidad. and every single person is important in our context as a community. Así que queremos invitar a todos los hermanos So we want to invite all of our brothers and sisters a pensar en el asunto de la comunidad, to think about the concept of community a verse como miembros de un cuerpo. and to see yourselves as members of the body. El cuerpo es uno. The body is one, El cuerpo no se puede fragmentar. and the body cannot be torn apart. Las manos no pueden decir, bueno, yo voy a llegar a la boda primero que el resto del cuerpo. The hands cannot say, I'm going to arrive to the wedding before the rest of the body. O la boca, porque la boca es lo primero en querer comer. Or the mouth cannot say that. Pero el cuerpo, si se va a mover, mueve en unidad. But if the body is going to move, it moves in unity. Y cada miembro aporta algo al cuerpo. And every single member offers something to the body. No hay en nuestro cuerpo ni un solo miembro consumista There's not one single member of the body that's a consumer en el cuerpo físico. in the physical body. No hay en el cuerpo ni un solo miembro que está, pero no está cumpliendo ninguna función. There's not a member of the physical body that doesn't have any function at all. ¿Ustedes lo han pensado? Have you thought about that? Esto es una tremenda lección para el cuerpo de Cristo. This is a tremendous lesson for us as the body of Christ. Si estás aquí, lo único que haces es verme o observar al grupo de adoración, quiero decírtelo en amor, estás mal funcionando. If you come and the only thing that you do is to observe me preaching or to observe the worship team, I want to tell you that you are not living out your function. Te conviertes en una célula que ha dejado de cumplir con su función. You are converted into a cell that has stopped completing its function. Y una célula que deja de cumplir con su función se convierte en una célula cancerígena. And a cell that stops functioning, it stops completing its function, converts itself into a cancerous cell. Afecta al resto del cuerpo. And it affects the rest of the body. Pero cuando cada célula cumple su función, But when every cell completes its function, cada órgano cumple su función, every organ completes its function, cada parte cumple su función, every part completes its function, nosotros tenemos un término para referirnos a un cuerpo donde cada parte cumple su función. we have a term that we use when every part is completing its function, Y el término es saludable. and that is healthy. No es un cuerpo perfecto, It's not a perfect body, pero es un cuerpo saludable. but it's a healthy one. La última vez que yo fui al doctor, The last time I went to the doctor, eso fue hace par de años, it was a long time ago, porque me forzaron. because they forced me to go. Yo no soy un buen ejemplo en este asunto para los hombres. I'm así not a que- good example in this aspect for men. pero la última vez que yo fui, But the last time that I went, me hicieron una serie de pruebas. they did a couple of different tests. Y luego el médico regresó And then the doctor came back y me dijo, mira, estás como un niño. and he told me that I'm just like a child. Tú tienes un cuerpo saludable. You are very healthy. El médico no me estaba diciendo que yo tenía un cuerpo perfecto, He wasn't telling me that I had a perfect body, pero un cuerpo saludable. but a healthy body. ¿Por qué? Why? Porque cada parte cumple bien su función. Because every part was doing its function. Después de comunidad, los pobres. After community, we have the poor. Valoramos al pobre. We value the poor. ¿Saben por qué? Do you know why? No es por un asunto de justicia social, como It's not. algunos suelen pensar. It's not because of a social justice issue that some may think. Valoramos al pobre porque nuestro Señor Jesucristo valora al pobre. We value the poor because our Lord Jesus Christ valued the poor. El propio ministerio de Jesús realmente es nuestro modelo. The very ministry of Jesus Christ is our model.
Y nosotros recordaremos siempre que Dios tiene de cerca a los pobres. And we will always remember that God has the poor close to his heart. Dios está del lado de los pobres. God is on the side of the poor. Am, ¿Y saben por qué? And do you know why? Creo que es porque no tienen a nadie de su lado. I think it's because they don't have anyone else on their side. No creo que Dios ama más a los pobres. I don't think that God loves the poor more. No creo que Dios no ama a los ricos. I don't think that God doesn't love the No rich. creo que Dios no ama a la gente de clase media. I don't think that God doesn't love the people of the middle class. Pero como Dios sabe que el pobre muchas veces está solo But because God knows that many times the poor are on their own y no tiene acceso a lo más básico, and they don't have access to the most basic things, como nuestro Dios es un Dios compasivo y misericordioso, because our God is a compassionate and merciful God, entonces Él se pone al lado del pobre. he puts himself on the side of the poor. Por eso creemos que como iglesia nosotros también debemos estar del lado de los pobres. And so that's why we believe that us as a church should be on the side of the poor. Y al hacer esto creemos que estamos en solidaridad con el corazón y con la pasión de Dios por los pobres. And by doing that, we think that we are in solidarity with the very heart of God for the poor. Pero no nos vemos como los salvadores de los pobres. But we don't see ourselves as the saviors of the poor. No nos vemos superiores a los pobres. We don't view ourselves as better than them. No estamos aquí para mandarle un pedazo de pan a distancia a los pobres. We're not here to send a piece of bread at a distance to the poor. Creemos que los pobres son fundamentales para la misión de Dios en el mundo We believe that the poor are fundamental for the mission of God in the world y en nuestra ciudad también. and in our city as well. De hecho, muchos de nosotros vinimos de familias que eran muy pobres. In fact, many of us come from families that are very poor, Entonces podemos relacionarnos con esto. and so we can relate ourselves to that. Así que damos la bienvenida a todas las personas en nuestra comunidad, And so we welcome every person in our community, pero priorizamos a los pobres en la preocupación de nuestro ministerio, but we prioritize the poor in the focus of our ministry. en la asignación de los recursos de la iglesia, When we pass out resources from the church, pero también y nuestra defensa. but also when we are thinking about defending. Por ejemplo, si un hermano viene y me dice, pastor, nosotros estábamos pensando y queremos comprar una jipeta, For example, if someone comes up to us and says, I'm thinking about buying a vehicle, y la jipeta cuesta 950,000 pesos. and the vehicle costs 950,000 pesos, Y como la iglesia es una iglesia generosa, and because the church is a generous church, nosotros solamente contamos con 700,000 pesos we only have 700,000 pesos. y vinimos aquí para que ustedes nos den los 250,000 restantes. And so we came here to ask if you would give us the 250,000 pesos that we are lacking. Bueno, lamento decirles que no van a tener una buena respuesta de mi parte. I'm sorry to tell you that they're not going to have a good answer from my part. Ahora, si viene un amigo de la comunidad But if a friend from the community comes que tiene su casita quemada, that has a house that is burned down que lo perdió todo and they lost everything y no tiene ni siquiera una cama donde dormir, and they don't even have a bed to sleep on, entonces yo creo que esta persona debe ser nuestra prioridad. then I think that person should be our priority. O si tenemos un hermano que no puede comer Or if we have a brother or sister that cannot eat y no tiene donde vivir, and doesn't have a place to live, también yo creo que eso es nuestra prioridad. then I think that also is our priority. Y les reitero que hacemos esto And so I challenge you, no porque los ricos y la clase media son menos importantes para Dios y para nosotros, to do this not because the rich or the middle class are less important to us, sino porque ya tienen acceso a recursos but it's just that they already have access to the resources. y muchas veces son capaces de defender su propia causa. And many times they are capable of defending their own cause. Yo estoy tirando valores sin dar versículos bíblicos. Ahorita me castigan por eso, me tiran piedra. I am putting these values out there without using scripture. Later you might throw stones at me for doing that. Pero bien rapidito para los que son muy radicales y quieren versículos. So very quickly, for those that are radical and want verses, Para Jesucristo yo usé a Juan capítulo 15.
when I spoke about Jesus Christ, I was referring to John chapter 15. Para la Biblia, el otro valor, And the value of the Bible, usted a segunda de Timoteo 3, del 16 al 17, I use 2 Timothy 3, 16 and 17, Hebreos 4, el versículo 12. and Hebrews 4, verse 12. Y para la comunidad, And for community, Hechos 2, it's Acts 2, versículo 44, 44, y Mateo 18, 20. and Matthew 18, 20. Y para los pobres, And for the poor, Salmo 82, el versículo 3, Psalm 82, verse 3, y uno de mis textos favoritos con respecto al tema, Mateo 25, and one of my favorite texts about this subject, which is Matthew 25, donde Jesús literalmente relaciona, conecta su juicio final con nuestro trato a los pobres, where Jesus literally connects our eternal judgment with how we treat the poor. aquellos que trataron bien a los pobres, Those that treated the poor well, que compartieron sus pertenencias con aquellos en necesidad, that shared their belongings with the poor, que visitaron a los enfermos, that visited the sick, que cuidaron a las huérfanas, a las viudas y a los huérfanos. that took care of the widow and the orphan. Él les dice que ellos, al hacer esas cosas a esas personas, realmente era a Él mismo que lo estaban haciendo. And they said, and Jesus said that as they did things for these people, they were doing things for him. Y aquellos que no les hizo caso, And for those of them that didn't pay attention to these words, según el Señor, ellos Accord- tampoco le hicieron caso al Señor. according to the Lord, they also weren't given the time in front of the Lord. Y luego tenemos la oración y la dependencia de Dios. And later we have prayer and dependency on God. En estos, volviendo al asunto de los valores, nosotros, cada uno de ustedes se va a dar cuenta que está en un punto en cuanto a cómo está viviendo estos valores. And so every one of you will realize that you're at a point as to how you are living out these values. Si tenemos una línea así, If we have a straight line, siendo este dedo el punto de partida, so having this side be the start, algunos de ustedes van a estar aquí, some of you guys will be over here, muy cerca del punto de partida. very close to the starting point. Otros van a estar un poquito más hacia adelante. Some of you guys will be a little bit further along, Otros aquí, and some of you a little further along, otros aquí, and some a little further along, otros aquí. and some of you more closer to this side. Pero el punto es que todos estamos todavía en el camino. But the point is that all of us are somewhere on this path. Nadie ha llegado al destino. Nobody has arrived at the destination. Entonces nuestra responsabilidad es alentarnos los unos a los otros. And so our job is to encourage each other, No juzgarnos. not to judge each other, No mirar atrás y decir, ah, míralo ahí, mira, él está atrás. and not to look at someone else and make fun of them for being back in the back, Sino orar por los que son más lentos, but to pray for those who are a little bit slower, ser ejemplos para los que están más atrás and to be examples for those that are farther behind, y animarlos para que puedan seguir caminando. and to encourage people to keep on walking. Ok, seguimos con oración y dependencia a So Dios. we're going to keep on looking at prayer and dependency on God, Y con esto vamos a terminar porque ya son las 10:40. and we are going to finish because it's now 10:40. Amados, valoramos la oración. And so we value prayer. Y yo sé que cuando muchos de ustedes ven su vida de oración, sienten vergüenza. And so I know when many of you look at your life of prayer, you feel shame, Porque a veces yo me he sentido así. because sometimes I have felt that way, Y es un sentimiento pesado. and it's a very heavy feeling. Pero dentro de nosotros debe arder, ¿cuál sería la palabra? El deseo, debe haber un deseo de crecer en esto. But inside each of us, we should have a desire to grow in this. Así que valoramos la oración constante porque deseamos conocer a Dios. And so we value constant prayer because we want to know God. Deseamos profundizar nuestra comprensión y revelación de su amor por nosotros. And so we desire to have a more deep understanding of His love. Pero no solamente por nosotros, sino But- también por el mundo. But not only for us, but for the world. En Lucas 18, In Luke 18, Jesús les contó una parábola a sus discípulos Jesus gave a parable to His disciples para enseñarles y mostrarles la necesidad de orar siempre. to teach them the necessity of praying always.
Si Jesús creía que la oración era una necesidad, If Jesus believed that prayer was a necessity, ¿quiénes somos nosotros para pensar de otra manera? then who are we to think in a different way? Así que hoy les recuerdo, amados, la And so today oración, I es, remind you la oración es una necesidad. that prayer is a necessity. La oración es una necesidad para lo que nosotros hacemos. Prayer is a necessity for what we do. El Señor Jesús comenzó su ministerio Jesus Christ started his ministry no comiendo chicharrón, not eating meat from the street, no comiendo picapollo, not eating fried chicken, no comiendo yuca con huevo frito, not eating yuca and fried eggs, sino orando. but instead praying. Esto es muy importante. And so this is very important. El Hijo de Dios The Son of necesitó God orar para iniciar su ministerio needed to pray to start his ministry. y muchas veces yo tomo decisiones sin orar. And many times I make decisions without praying. A veces pienso que puedo dirigir, puedo liderar sin orar. And many times I think that I can lead without praying. Puedo ser el padre que Dios me ha llamado a ser sin estar de rodillas. And I can be the father that God has called me to be without being on my knees. A veces pienso que puedo transformar vidas cuando mi vida necesita ser transformada. Many times I think that I can transform lives when my own life needs to be transformed. ¿Cuánta arrogancia puede haber en mi corazón? How much arrogance is there in my heart? ¿Y cuánta arrogancia podemos nosotros tener? And how much arrogance can we have? El derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés fue el resultado de un grupo de personas orando. But the falling of the Holy Spirit was a result of a group of people praying. No fue un grupo de personas jugando en un parque. It wasn't a group of people who were playing at a park. No estaban en un barbecue asando cosas, They weren't at a barbecue comiendo carne. eating meats. No es que yo esté en contra de la comida, señores. It's Yo not that amo I'm la against comida. food. Pero es para decirles que el Espíritu Santo vino como respuesta a la oración. But it's to tell you that the Holy Spirit came as an answer to prayer. La iglesia nació en la oración. The church was born from prayer, Fue sostenida en oración. and it was sustained by prayer. Es más, la misión de llegar a las naciones se dio en el proceso de la oración. And the mission of going to the nations was also birthed out of prayer. Y el autor de Hechos nos dice que los primeros discípulos, los primeros creyentes estaban dedicados a la oración. And the author of Acts says that the first believers were dedicated to prayer. En Hechos 11 y Hechos 13, En la oración fue el gran comisión. In Acts 11 and Acts 3, prayer was the beginning of the Great Commission. Así que como iglesia nos comprometemos a vivir una vida de oración. And so as a church, we commit ourselves to living a life of prayer. ¿Saben por qué? Do you know why? Porque creemos que solo Dios puede hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. Because we believe that only God can do what he has called us to do. Yo me he engañado muchas veces I have fooled myself many times, y la iglesia se ha engañado muchas veces. and the church has fooled itself many times. Muchas veces pensamos que por nuestra experiencia nosotros podemos llegar a conclusiones para manejar los asuntos del Señor. Many times we believe that because of our experiences, we can arrive at certain conclusions to fool the Lord. Muchas veces pensamos que con nuestra creatividad podemos hacer buenas estrategias Many times, sin consultar al Señor. many times we think that with our own creativity, we can form strategies without asking the Lord for help. Lo triste de esto The sad thing about this es que nada de lo que hagamos sin el Espíritu Santo será algo de impacto real. is that nothing that we do without the Holy Spirit will have true impact. Podemos venir aquí y tocar We can come here and we can play instruments y liderar, and we can lead, pero si no lo estamos haciendo bajo la gracia de Dios, dependiendo de Dios y no de nosotros, but if we are not doing it by the grace of God and depending on God and not ourselves, nuestro servicio es en vano. then our service is in vain. Puedo tener un nombre, I can have a name. la gente puede pensar lo que quiera pensar acerca de mí, People can think what they want to think of me, pero delante del Señor estoy desnudo. but in front of God, I am naked. El Señor ve mis intenciones, And so God sees my intentions. conoce los motivos de mi corazón He knows the motives of my heart. y sabe si estoy haciendo mi ministerio desde mi fortaleza humana, mi sabiduría humana,
o desde una dependencia de Él. And he knows if I am completing my ministry because of human wisdom or if it's because of a dependence on him. Y los frutos realmente están totalmente conectados con nuestra dependencia de Él. And our fruit is truly dependent upon our dependence on him. Hay dos tipos de frutos. There are two types of fruits. Si estamos conectados a Él, If we are connected to him, si a pesar de nuestras debilidades clamamos, Señor, henos aquí, no sabemos qué hacer, ayúdanos. if in spite of our weaknesses we call out to him and we tell him we don't know what to do and Y we el need his Señor help, por su gracia nos usa a pesar de nuestras limitaciones. and the Lord will use us in spite of our limitations. Entonces nuestros frutos van a ser frutos duraderos. And so our fruit will be fruit that will last. Pero si venimos y actuamos en base a nuestras habilidades humanas, But if we come and we act upon our own human strength, nuestras competencias humanas, our human competence, nuestras estrategias humanas, our human strategies, sin depender de Él, without depending on sin God, consultarlo a Él, without consulting him, no importa el tipo de apariencia que tengan nuestros frutos, it doesn't matter what our fruits look like. no importa lo que la gente piensa acerca de nuestros frutos, It doesn't matter what people think about our fruits. según Jesús, According to Jesus, no van a permanecer. they're not going to last. Y esto debe llamar nuestra atención. And that should call our attention. Esto debe llevarnos al arrepentimiento. That should bring us to repentance. Esto de verdad debe llevarnos a pensar en cómo estamos haciendo nuestros ministerios, And so that should make us think, how are we leading our ministries? en nuestras fuerzas, Is it in our own strength? en el conocimiento humano, Is it in human knowledge? en nuestras experiencias, Is it in our experiences? o Or dependiendo de la gracia, de la provisión y del poder del Señor. is it depending upon the grace of God? Sin oración y dependencia, Without prayer and dependence, estamos destinados a una sola cosa, we are destined to one solo thing, a fracasar. and that's to fail. A fracasar en nuestra vida cristiana, And that's to fail at our Christian life, a fracasar en los frutos que nosotros vamos a dar. and that's to fail in the fruit that we are going to give. Pero no solamente a fracasar, But not only to fail, pero también engreídos en nuestro éxito, but also to not actually have success. engreídos en nuestro éxito. Me explico. Podemos tener un éxito, un aparente éxito, We can have supposed success, pero vamos a estar engreídos, but it won't be true success. porque dentro de nosotros siempre va a haber Because una lucha. inside of us, there will always be a struggle. Nuestra conciencia nos va a llamar la atención Our conscience is going to call our attention, y dentro de nosotros vamos a saber que no estamos caminando bajo la dependencia del Señor o en la dependencia del Señor. and we are going to know that we are not actually truly walking in dependence on the Lord. Así que vamos a detenernos aquí. And so we are going to stop here. Hoy hemos visto a Jesús, We have seen Jesus, lo valoramos más que cualquier otra cosa. and we value him more than any other thing. La Biblia, la palabra de Dios, And the Word of God, the Bible, creemos que es nuestra autoridad máxima we believe this is our maximum authority porque viene directamente de Dios. because it comes directly from God. La comunidad, Community, valoramos la comunidad, we value community, vida en comunidad, life in community, porque creemos que desde el inicio siempre ha sido la voluntad del Señor para nosotros. because we believe that from the very beginning it has always been the will of God for us. Valoramos al pobre, And we value the poor, no porque el pobre intrínsecamente es mejor que el rico not because the poor is intrinsically better than the rich o el de la clase media, or of the middle class, sino porque el pobre normalmente está solo, but because the poor is usually deaf. es menospreciado They're less appreciated. y no tiene acceso a los recursos And y they a las don't have- cosas básicas. They don't have access to resources or basic things. Y valoramos la oración y la dependencia a Dios And we value prayer and dependence on God porque nos damos cuenta
because we realize sin la oración y la dependencia a Dios, without prayer and dependence on God, estamos destinados a fracasar. then we are destined to fail. Si Jesús enfatizó la necesidad de la oración en su ministerio, And so if Jesus said that there was a necessity for prayer in his ministry, a tal punto que los discípulos de Cristo les pidieron una sola cosa: and so in the same way the disciples of Christ asked for one thing from him, enséñanos a orar, and they said to him, teach us to pray, porque ellos veían a Jesús apartándose para orar antes de meterse a resolver los problemas de los hombres. because they saw Jesus tucking himself to the side to pray before resolving people's problems. Ellos no les preguntaron, enséñanos a hacer milagros, They didn't ask him to teach them to do miracles porque ellos habían llegado a la conclusión, because they had arrived to the conclusion, observando la vida de Jesús, observing the life of Jesus, que los milagros eran un producto, un subproducto de la vida de oración de Jesús. that miracles were a product of a life of prayer. Entonces, si los primeros discípulos se dedicaban a la oración, So if the first disciples dedicated themselves to prayer, si la iglesia fue sostenida en oración, if the church was sustained by prayer, entonces nosotros hoy declaramos que necesitamos crecer en oración y dependencia al Señor. then today we declare that we need dependence upon the Lord in prayer and prayer. Hablando de oración, And so speaking of prayer, hay algo que quiero decirles en amor. there's something that I wanted to tell you in love. No se sientan mal. Don't feel bad. Cada vez que nos toca orar Every time that we have the chance to pray, y cada vez que nos toca adorar en comunidad, and every time that we have the chance to pray in community, no podemos dejarle eso a un grupo de personas. we can't leave this only to a certain group of people. En ninguna parte en la Biblia, en el Nuevo Testamento, veo a un grupo de adoradores dirigiendo a toda una iglesia y la gente mirando a los que cantan. And so in no place in the New Testament do I see a group of worshipers leading everybody else and everybody else just watching them. Todos somos adoradores. Every single one of us are worshipers. Todos somos hijos. We are all children. Cuando yo estoy en mi casa, When I'm in my house, cuando llego a mi casa, perdón, or when I arrive to my house, mis hijas todas vienen a abrazarme. all of my daughters come and greet me. No hay nadie que le dice a una de ellas, ve y saluda a Dada, y al hacerlo, entonces tú saludas por todas nosotras. There's not one of them that tells the other, go greet your dad, and you'll greet him for all of us. No, ellas saben que Dada es de ellas. They know that I am theirs. Y cuando hay una necesidad, cada una tiene una necesidad, puede venir en mi presencia y pedirme lo que le dé la gana. Claro, no les voy a dar todo. They know that every time they have a necessity, they can come and ask anything of me. Pero Of course, I'm not going to give mi them punto everything. es, But my point is, esto es algo que hacemos como familia. this is something that we do as a family. Adoramos al Señor juntos. We worship the Lord together. De hecho, es por eso que nos reunimos. In fact, it is for this reason that we get together. Si no lo hacemos, no tiene sentido reunirnos en este lugar. If we don't get together, then it doesn't make sense for us to be in this place. Cuando nos toca orar, When no, it's time for us to no pray, podemos estar escuchando a una sola persona orando. we can't be listening to one single person praying. Claro, hay un espacio para ello. Of course, there's a space for that. Algunos de nuestros niños van a aprender escuchando a algunos orando. Of course, some of our kids are going to learn by listening to other people pray. Pero en la presencia del Padre todos debemos abrir nuestros labios. But in the presence of the Father, every single one of us should open up our mouths. Todos debemos tener comunicación con Él. We should all have communication with Him. Ustedes sabían que la mejor habilidad que tiene el ser humano es la habilidad de comunicación, de And poder so, did you know that comunicarse. the best ability that humans have is the ability to communicate? Sin la capacidad de comunicarnos verbal y escritamente, no sé si se dice escritamente, Without being able to communicate verbally and in written form, nosotros no seríamos la sociedad que somos hoy. we wouldn't be the society that we are today.
porque nuestra capacidad de comunicarnos nos permite transmitir informaciones. Because our capacity to Conocimientos. communicate allows us to transmit information. Y de todas las comunicaciones, la más importante es la que tenemos con el Padre. And of all of our communication, the most important is that that we have Entonces, with the Father. Hoy vamos a orar So today we are going to pray. y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a vivir conforme a estos valores, And so we're going to ask the Lord to help us to live according to these values, que nos ayude a crecer en la práctica de estos valores. that He would help us to grow in the practice of these values. Si en tu corazón tú estás diciendo, bueno, yo no siento que amo a Jesús con pasión todavía, And so if you feel that in your heart you don't love the Lord with passion yet, tranquilo. calm down. Este es el momento de decirle, Señor, haz tu obra en mí, despierta en mí una pasión por ti. This is the moment for you to say that the Lord should do His work in you and to wake that up inside of you. Y si sientes que tus prejuicios te tienen encarcelado y no te permiten amar a ciertas personas, And if you feel like your judgments don't let you to love certain people, este es el momento de clamar para que el Señor haga su obra en tu corazón. then this is the time for it to call out to the Lord and ask Him to do His work in you. Entonces vamos a ponernos sobre nuestros pies. So we're going to stand up, Yo quiero escuchar sus voces clamando al Señor. and I want to hear your voices calling out to the Lord. No importa el idioma que tengas como tu idioma. It doesn't matter what language you speak. El Señor entiende tu idioma perfectamente. The Lord understands your language completely. Entonces vamos a orar. And so we're going to pray. Todos vamos a orar por estos valores, We're going to all pray for these values, pidiendo perdón, asking for forgiveness, porque nadie aquí ha vivido una vida perfecta. because nobody here has lived a perfect life. Entonces todos hemos fallado, And so we have all failed, pero también pidiéndole al Señor que derrame sobre nosotros su gracia but also calling out to the Lord and asking Him to pour out His grace on us. y nos capacite por medio de su Espíritu para poder vivir conforme a estos valores. And that He would give us His Holy Spirit so that we can be able to live by these values. Ok, cuento 1, 2 y 3. Vamos todos a orar. All right, let's all pray. Oh Señor, Padre, gracias Señor. Gracias mi Dios, gracias Señor. Padre, te pedimos perdón, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Señor, por las veces que te hemos fallado.
Amados, los que nos están siguiendo a través de las redes sociales, gracias por acompañarnos siempre. Que el Señor los siga bendiciendo, que su gracia siga con ustedes. Hoy quiero aprovechar la oportunidad para invitarles a seguirnos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Y si ya nos siguen, pues ustedes pueden invitar a sus contactos, a sus amigos, y sus redes a seguirnos para que nosotros podamos seguir en contacto. Dios los guarde y que tengan un feliz resto del día. Bye bye. So we invite all of those that you have seen the message this morning, we invite you to follow us on social media. So if you want to follow us on Facebook, Instagram, or YouTube, or if you are already following us, then we invite you to invite others to follow along as well. Thank you. We hope you have a wonderful day.